el hombre transformado, Pablo, nos escribió 13 cartas. En esas cartas está la doctrina, todo lo que la iglesia cree y toda la aclaración del Antiguo Testamento la encontramos en las cartas de Pablo. El hombre apasionado, el hombre inspirado por Dios. La Enciclopedia Británica, una de las enciclopedias no solo famosas, sino más creíbles en la historia, resaltan al apóstol Pablo. La primera vez que la Biblia lo menciona es en Hechos capítulo 7. Multitud de personas se han reunido para juzgar a un hombre llamado Esteban, un hombre que de la noche a la mañana se había hecho famoso por sus predicaciones y porque la gente venía a él fuera de los templos, en la comunidad misma donde Esteban predicaba, la gente era sanada. Y esto causa una señal de alarma en el mundo religioso de su tiempo, porque era un tiempo que Israel era influenciado por un judaísmo celoso que sentía que estaban invadiéndolo con sus falsas doctrinas. Saulo estaba ahí, ve a Esteban, lo oye defenderse y observa cómo este hombre es asesinado. La sangre de Esteban corre sobre la lluvia de piedras sobre su cuerpo. Y los hombres gritaban contra Esteban. Las piedras volaban y aquel hombre muere mientras ve el cielo abierto y al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Es la peor blasfemia que usted le puede decir a un judío. Un hombre común como era Jesús para ellos, murió, resucitó y ahora reina con el Padre a su diestra. Algunos se tapaban los oídos, no podían escuchar eso. Es una blasfemia. Y la Biblia dice que ponen sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. ¿Quién era este joven? Saulo nació aproximadamente entre los años 5 y 10 después de Cristo. Nació en Tarso de Cilicia, pero sus padres eran judíos que vivieron en Israel, pero se trasladaron a Tarso porque Tarso prometía muchas cosas prósperas para ellos. Así que Tarso no era cualquier ciudad, era una de las ciudades universitarias más importantes del Imperio Romano. Algunos historiadores lo comparan con Atenas o Alejandría en ese nivel. Era un centro de filosofía, de comercio, literatura, retórica, o sea, hablar en público, cultura, etcétera. Y Saulo nace en un ambiente privilegiado. Su familia judía, farisea, celoso de la ley, pero además San Pablo poseía ciudadanía romana, algo extraordinario. Muchos hombres habían dado una fortuna por tener ese privilegio. Desde pequeño, San Pablo aprende dos mundos, el mundo hebreo y el mundo romano. San Pablo habla probablemente 4 idiomas. Habla el hebreo perfecto de sus padres y por esa razón puede ir al Antiguo Testamento y verlo tal y como es. Hebreo, habla arameo, el idioma que Jesús habló. Es un perfecto griego el que habla y probablemente San Pablo hablaba latín. Era un hombre extremadamente intelectual, podía conversar con rabinos de cualquier cosa, se sentaba con los gobernadores, discutía con los filósofos, discutía también o hablaba con los pescadores. San Pablo es esa persona que se puede hacer a todos por su educación, su intelectualidad. Era un hombre brillante, disciplinado, memorizaba enormes porciones de las escrituras. No solo las leía, las tenía en su mente y en su corazón. Cuando todavía era joven fue enviado a Jerusalén y estudia bajo Gamaliel, uno de los maestros más famosos de la historia. Sobre todo en ese momento, Gamaliel es reconocido como un gran profesor,
uno de los rabinos más respetados en Israel, un hombre tan respetado que sus enemigos mismos le respetaban, le reconocían. Imagínense a Saulo sentado frente a Gamaliel, tomando notas, memorizando textos bíblicos, aprendiendo cada detalle de la ley. San Pablo aprende a debatir, a discutir, aprende a defender lo que creía era su verdad, aprende a destruir argumentos. Hay toda clase de argumentos, cada uno tiene su nombre y tiene la forma de poderlo destruir. San Pablo conocía todo esto. Hay tres ideas que llegan profundamente a su corazón. Primero, Dios es absolutamente santo. No tolera el pecado y no comparte su gloria. Dios es uno y no comparte su gloria. Para que vayan adentrándose en el problema que tienen hoy los judíos y que sobre todo tiene Pablo con la predicación de los cristianos. Dios es uno, no tolera el pecado y no comparte su gloria con nadie. La segunda enseñanza es que la ley es sagrada, tiene que obedecerse, tiene que defenderse, tiene que protegerse. La ley es sagrada. Y número 3, toda falsa doctrina tiene que ser combatida. No la podemos aceptar. San Pablo, en cuanto a la doctrina, no dialoga, no la tolera, la combate. Y aquellas tres verdades producen en el apóstol Pablo un hombre de fuego, lleno de celo. Pablo era un hombre apasionado por lo que creía, pero un hombre apasionado en la dirección equivocada puede convertirse en algo muy peligroso. Aleluya. Entonces aparece Jesús. Se habla mucho de Jesús y esto se va extendiendo no solo por Jerusalén, sino por todo Israel y más allá. Jesús, el hijo de un carpintero en Galilea, que comienza a crecer y a los 30 años comienza un ministerio poderoso, donde las multitudes lo siguen y donde su impacto llega a todo lugar donde va. Pero no solamente es un gran maestro, un rabino, también Jesús es un hacedor de milagros, que era algo que ningún otro maestro de aquella época tenía. Él es un hacedor de milagros. Y es ahí donde comienza a cuestionarse a Jesús, porque para algunos Jesús es un engañador, una especie de mago peligroso. Y entonces es crucificado y muerto. Pero según sus seguidores, Cristo resucita. Y aquí comienza también el problema, la blasfemia para el judío Pablo y para todos. ¿Cómo un hombre común puede llegar a resucitar? Así que Saulo escucha algo que le perturba. Hay hombres y mujeres que están dispuestos a morir por este hombre. ¿Estaría usted dispuesto a morir por Jesús? Casi no oye amén. Eso no encaja en las creencias de Pablo. ¿Cómo puede ser un crucificado el Mesías? ¿Cómo puede un hombre ejecutado por Roma ser el Hijo de Dios? ¿Cómo puede Dios tener un hijo crucificado? ¿Qué sentido tiene la crucifixión? Y cuando Esteban comienza a predicar, Saulo explota por dentro. Escucha a Esteban decir que Jesús está vivo. Pero Pablo tiene pruebas de que ese hombre fue muerto. Esteban está predicando que ha visto al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Según todo lo que Saulo había aprendido, aquello es blasfemia. Se lo había enseñado Gamaliel, el hombre más respetado de su época. Pero aún con todas y las piedras, Esteban muere con gozo y con paz, muere orando, porque cuando la paz de Dios está sobre nosotros, nada la puede arrebatar, ni las piedras, ni nuestros enemigos, ni la misma muerte. La paz de Cristo permanece en nosotros. ¡Aleluya! Esteban muere viendo la gloria de Dios, y aunque Saulo jamás lo admite, aquella imagen nunca abandona su memoria. Porque una cosa es discutir con un hombre y otra cosa es verlo morir por aquello que cree.
Y después de eso comienza la guerra contra los cristianos. Saulo entra casa por casa, rompe puertas, entra, se lleva familias, arrastra a los creyentes, los entrega a la prisión, los obliga a blasfemar si es posible. Más adelante Pablo confiesa: yo perseguía este camino hasta la muerte. La tradición antigua incluso habla de miles de afectados por aquella persecución. Algunos calculan que por Pablo 10,000 cristianos fueron llevados a la muerte. Saulo había hecho un juramento: destruiré la iglesia, la borraré de la faz de la tierra. Es la más grande blasfemia que alguien puede inventar. Pero entonces ocurre el día que cambia la historia. Va camino a Damasco, lleva cartas de los principales con permisos de llegar a cualquier casa, destruir sus puertas, entrar y llevarlos presos para que mueran. Lleva consigo las cartas, lleva todo un equipo de trabajo, soldados con él. Tiene autoridad del gobierno. Pero aparte de las cartas que lleva, San Pablo va lleno de odio, de rencor. Está seguro que lo que hace es para la gloria de Dios. ¿No le conmueve dejar hombres muertos, mujeres viudas, niños sin padres, niños huérfanos? Jesús dijo unos días atrás en Juan 16: estas cosas os he hablado para que no tengan tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni me conocen a mí. Tremendo. San Pablo cumplía la profecía de Jesús. Pero Dios tenía un plan para él. Él no sabe que Cristo, el Cristo que persigue, viene a su encuentro. Y mientras cabalga para Damasco, el cielo se abre. Una luz más brillante que el sol. Saulo cae al suelo y escucha una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Qué pregunta tan extraordinaria. Jesús no dijo: ¿por qué persigues la iglesia? ¿O por qué persigues a mis discípulos? Jesús dice: ¿por qué me persigues? Alabado sea Dios. Porque lo que hace a la iglesia se lo está haciendo a Cristo. Todo lo que le hacemos a la iglesia se lo hacemos a Cristo. Y es aquí donde el mundo de Saulo se derrumba, porque el Jesús que él creía muerto realmente estaba vivo. Y el hombre que creía servir a Dios, Saulo de Tarso, se da cuenta que está luchando contra Dios. 3 días permanece en la casa de Judas. Durante 3 días Pablo no come, Pablo no puede ver, está ciego a causa de la revelación. Pablo estará solitario en un cuarto 3 días, no quiere nada, está sufriendo, recordando las muertes, aquellas puertas que derribaba, aquellos niños que quedaban solos sin sus padres, aquellos padres cristianos que no estaban equivocados y eran comidos por los leones en el Coliseo romano. 3 días, 3 días. Y esos 3 días, los más importantes de su vida, Dios derriba 30 años de una vida equivocada. El estudioso de la Biblia comienza a ver Génesis diferente. Y la mala interpretación que tenía de las Escrituras se transforma. Isaías comienza a verse diferente. Los salmos se ven diferente. Todo apuntaba a Jesús. Todo apuntaba a Jesús. Hay un hombre llamado Ananías, cristiano, lleva una vida normal. El Espíritu Santo, porque era muy normal la conversación del Espíritu Santo. ¿Saben que era normal ver hasta ángeles en la iglesia primitiva? Era algo normal, somos cristianos, estamos en el mundo espiritual. Tenemos que acostumbrarnos a cosas grandes, ¿no creen? Así que el Espíritu Santo viene y le dice: Ananías, Señor, hay un hombre llamado Saulo de Tarso que está en tal casa, ve y ora por él para que reciba la vista, porque yo lo he escogido. ¿Por qué lo he escogido? No es por accidente, no es por escogerlo. Es lo que Pablo es, un intelectual, un hombre preparado, un hombre ilustre,
Un hombre a quien Dios puede llevar, ante reyes, ante judíos, ante gentiles, ante pescadores, ante personas del mercado, ante cualquier otra persona. Y este hombre tenía la capacidad de poderse relacionar con ellos. Y Ananías dice: Saulo, el mismo Saulo, Señor, el que se encarga de matar creyentes, el que destruye la iglesia. Y Dios dice: ve, porque instrumento escogido me es este. El hombre que todos temían era el hombre que Dios había escogido. El hombre que todos rechazaban era el hombre que Dios había llamado. Los judíos ya no lo querían, era un traidor. Ahora estaba predicando de Jesús. ¡Qué difícil! Los cristianos, ¿cómo podían los cristianos confiar en él? Si mató tantos cristianos, había derramado tantas lágrimas. Los romanos lo miraron con sospecha, era un mentiroso. Nos pidió cartas para perseguir a los cristianos y era uno de ellos. Nadie lo quería. Ni los judíos, los cristianos sospechaban de él. Los romanos comenzaron a tener problemas con él y toda esta dificultad es usada por Dios, quien lo manda para Arabia. Pablo en silencio. El silencio necesario en algunas épocas de nuestra vida. Pablo en silencio, estudiando el Antiguo Testamento con otros lentes, no con los lentes de la religión, sino con los lentes del Espíritu Santo. Aleluya. Hay dos formas de estudiar la Biblia. Está el legalista, donde puede encontrar que todo es pecado. El religioso, que encuentra que todo es pecado. Y aquel que bajo el Espíritu Santo lee la Biblia como tiene que leerla. San Pablo, lleno del Espíritu Santo, está estudiando la Biblia de otra manera. Dedicado a la oración y al estudio de la Biblia. Oración y estudio de la Biblia. Años con el Antiguo Testamento abierto. El Espíritu Santo enseñándole. Y allí San Pablo entiende que hay toda una enseñanza entre Moisés con Cristo, Isaías con Cristo, David con Cristo, Abraham con Cristo. Los sacrificios del Antiguo Testamento apuntaban a Cristo. Todo el tabernáculo apunta a Cristo. Cada texto del Antiguo Testamento tiene que ver con Cristo. Y regresa no como Saulo el perseguidor, no como el fariseo, no como el enemigo, regresa como Pablo, predicador, apóstol, maestro, misionero, fundador de iglesias y escritor. Denle un aplauso al Señor. Predica en todo lugar, realiza viajes para llevar el mensaje, tiene peligros de muerte, tormentas en el mar, enemigos que lo quieren matar, se ha hecho enemigos en todo lugar. Sin embargo, nada impide que San Pablo visite el mundo conocido. En 4 largos viajes, San Pablo se dedica a ir pueblo por pueblo predicando la palabra de Dios. Dios lo ha llevado al mundo conocido. Y cuando aquel que llevaba preso a los cristianos está preso, es llevado ante el rey Agripa. Para este momento han pasado años de cárceles, años de golpes, años de naufragios, años de traiciones, años de sufrimiento. Y ahí está Pablo encadenado, pero más libre que cualquier persona alrededor. ¿Cuánto da gloria a Dios? Aleluya, aleluya. Agripa tiene la corona, Pablo tiene la verdad. Me gusta esto. Agripa tiene la corona, Pablo tiene la verdad. ¿Saben qué? Tengo la verdad. Diga conmigo, yo tengo la verdad. Agripa tiene el palacio, Pablo tiene a Cristo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es todo. Pablo lo tiene todo. Es que cuando somos materialistas, todo es lo que podemos tocar, lo que podemos poseer. Pero al venir a los pies de Cristo, sabemos que es todo. Cristo es todo. Cristo es todo. Y cuando Pablo termina de hablar, Agripa pronuncia una de las frases más tristes de la palabra. Pablo, por poco me persuades a ser cristiano, por poco, por poco, por poco. Y mientras Agripa sale del escenario de la historia, Pablo sigue predicando.
Porque el hombre que conoció a Esteban ahora lleva el evangelio a judíos, a gentiles y a reyes. Y esa es la historia de la gracia, que Dios sigue tomando hombres que estaban equivocados y transformándolos en instrumentos escogidos para su gloria. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. Hay varias transformaciones en la vida de Pablo. Uno, Dios transformó su mente. Pasó de conocer los textos a conocer el autor de los textos. Es muy diferente conocer la palabra, leer la palabra, a conocer al autor de la palabra. Dios transformó su teología de la ley que Pablo vivía. Ahora Pablo predica la gracia de Dios. No es por ley, es por gracia. El justo por la fe vivirá, porque por gracia sois salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. Aleluya. Dios transforma su identidad. Ya no era el fariseo, ahora era el Hijo de Dios. Dios transforma sus relaciones. Antes destruía la iglesia, ahora edifica la iglesia. Dios transforma su propósito. Antes perseguía a los discípulos, ahora hace discípulos. Dios transformó su concepto de éxito. Antes buscaba prestigio, ahora busca obediencia. Dios transforma su sufrimiento. Antes San Pablo causaba dolor a los cristianos, ahora es Pablo el que sufre dolor por causa de Cristo. Los judíos lo rechazan como un traidor, los cristianos desconfían, demasiado peligroso, los romanos lo observan, demasiado influyente. Pablo no pertenece a ningún lugar, por eso dice, nuestra ciudadanía está en los cielos. Y muchas veces Dios permite esto, porque antes de enviarle al mundo, Dios arrancó todas las cosas viejas en él. Volveré un momento atrás, desaparece Pablo. Está en Arabia, silencio, soledad, oración. Hermanos, desen la oportunidad de irse en algún lugar, 1, 2 o 3 días solos, a meditar, a estar con Dios, solo con la Biblia, nada más. Quédense ahí con Dios, orando, buscando su rostro, bajando al restaurante. Toma café, desayuna. Si hay alguien que usted siente hablarle de Cristo, va y sube rápido para seguir en oración y estudiar la Biblia. A la hora del almuerzo baja, almuerza como toda persona y sigue en oración. Y luego se acuesta con Dios. No piensa en nada más. No televisión, no teléfono. Solo con Dios, te amo Dios, te glorifico. Dormiré contigo. Dios, ¿qué te parece si te sientas al lado de mi cama? Unos días con Dios, un retiro con Dios, usted y Dios. San Pablo estuvo años en soledad orando la escritura, meditando la escritura, tomando notas. ¡Wow! Esto se refiere a Jesús. ¡Wow! Todo está lleno de Jesús. El Antiguo Testamento es la representación de Cristo. Lo encuentro en todo lado. No busca púlpitos. No quiere fama, no quiere seguidores, está buscando a Dios. Y mientras otros corren, San Pablo está buscando a Cristo. Alabado sea el nombre de Dios. Y el Espíritu Santo toma las escrituras, toma al apóstol. Y cuando San Pablo regresa, no regresa con las viejas enseñanzas, sino con una nueva revelación en su corazón. Regresa seguro, confiado, con la verdad que tanto busca un ser humano. Pilato está con Jesús en el pretorio, delante de la multitud le pregunta, ¿y qué es la verdad? Pero rápidamente se va. ¿Por qué no espera la respuesta? La hubieran oído tantos. Pero Pablo tenía la verdad. San Pablo no regresa como un religioso, como un fariseo, sino como un verdadero cristiano. Y cuando vuelve, ya no es el mismo. Hermanos, lo que Dios busca de nosotros es transformarnos. Eso es lo que Dios busca.
Usted dice, pastor, ya lo hizo cuando nos convertimos. Claro, Pablo también se convirtió, pero el sometimiento a Dios, aleluya, la convicción en Él, pero también la realidad de quiénes somos y qué cambio necesitamos en nuestra vida. La palabra de Dios es como un espejo, me muestra lo que realmente soy, me quita todo orgullo, me desbarata el ego, me da humildad y me hace reconocer cuáles son mis necesidades. Nunca me pone por encima de los demás. Soy tan igual a otros. Nunca me hace buscar reconocimiento o fama. Dios quiere transformarnos. Cuando vuelve ya no es el mismo. Ahora predica. Y cuando predica, todo el mundo lo tiene que escuchar. No predica 40 minutos como el pastor. Predica hasta 4 horas. Algunos se durmieron y cayeron. Y como se cayeron de algún piso, se mataron. Algunos se durmieron. Ajá. Pero ¿saben una cosa? El Señor lo resucitó. Porque predicaba horas. No paraba. No podía parar. Pablo enseña. Pablo forma discípulos. Planta iglesias. Tenía tanta sabiduría. Qué lástima sería que San Pablo no nos escriba y no nos explique lo que aprendió en Arabia. ¿Qué hizo Dios para que Pablo escribiera? ¿Qué hizo? Lo encerró en la cárcel. Y ahí en la cárcel hay un hombre llamado Lucas. Es un doctor, un periodista, una persona intelectual que dice, yo a este hombre lo sigo. Y usted ve que Lucas ni siquiera se toma en cuenta. Lo primero que hace en el ministerio de Pablo es que yo no anduve con Jesús, dice Lucas. Lucas nunca fue apóstol ni discípulo de Jesús, pero dice, yo quiero reunir lo que fue la vida de Cristo. Y lo hace con San Pablo a su lado y nos da el Evangelio de Lucas. Después nos escribe el libro de los Hechos. Tremendo Lucas. Pero Lucas dice, yo quiero estar a la par de este hombre. Quiero aprender. Y él se dedica a tomar su pensamiento, su revelación, y nos entregan cartas y cartas, porque ya Pablo no puede predicar, está en la cárcel y está amarrado en el cepo. Ya Pablo no puede andar de un lugar a otro, Dios lo detiene. Y por eso, aún en la cárcel, Dios tiene un tremendo propósito para el ser humano. No hay nada que Dios no planee. No hay nada que no venga de Dios. Cuando estamos en sus manos, Dios todo lo planea para que alcancemos nuestro destino y lo que Él ha preparado para nosotros. Aleluya, alabado sea Dios. A veces nos preguntamos, ¿por qué estoy en una época en esto? ¿Por qué aquí? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué lo otro? Dios siempre tiene un plan. Nada más digamos, Señor, ahora entiendo, tienes un plan. ¿Cuál es tu plan, Señor? Escribe cartas, levanta líderes, cruza los mares, cruza continentes, recibe azotes, naufraga, es encarcelado, es perseguido, nunca se detiene. Porque el hombre que una vez persiguió a Cristo, ahora vive para Cristo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y entonces comienza la historia de Mauricio, de Julio, de Ignacio, de Anita, de Astrid, del hermano José, de Anita, de cada uno de nosotros. Y como un día tuvimos un encuentro con Jesús y nuestra vida fue transformada. No para seguir la vida rutinaria, sino para vivir en otro nivel, en otra estatura, donde Dios se manifiesta, donde tenemos relación con Él, donde Dios nos guía, donde Dios nos habla, donde Dios nos bendice. Aleluya. Y donde Dios nos muestra su gloria, porque Jesucristo es real. Y Dios nos ha llamado a crecer y a conocerle. Iglesia del Señor, eso significa ser cristianos. ¿Cuánto dan gloria a Dios?